Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre importaciones y exportaciones. Antes de empezar con el tema de importación y exportación, debemos conocer qué es un régimen aduanero. Es un tratamiento aplicable a las mercancías sometidas a control y vigilancia de la autoridad aduanera, en nuestro caso la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante el cual se asigna un destino aduanero específico de acuerdo a las normas vigentes. De acuerdo a la última información que hemos recibido, a partir del 1 de octubre de este año, 2012, las empresas, el régimen aduanero va a cambiar y las empresas tienen 6 meses para actualizarse y acogerse y acoger todo su proceso para este nuevo régimen aduanero. ¿Cuáles son los regímenes aduaneros? Importación, exportación y en tránsito. Hoy hablaremos solamente de importaciones y exportaciones. Para entrar a hablar de ese tema tenemos que entender alguna terminología como cuáles son los usuarios de estas operaciones. Tenemos de los primeros usuarios son los declarantes, que son las personas que declaran una mercancía en la aduana por importación o exportación. Dentro de ellos tenemos las SIAs, Sociedades de Intermediación Aduanera. Desde hace 2 años cambiaron su nombre a Agencias Aduaneras. Tenemos las UAP o Usuarios Aduaneros Permanentes, los ALTEX, que son los altamente exportadores, las entidades gubernamentales, las personas jurídicas y naturales, pero solamente esto rige para operaciones menores a $1000. Como segunda instancia tenemos las zonas primarias, que es a donde llega primero la mercancía, puertos, aeropuertos, pasos de frontera. Tenemos seguido las zonas secundarias, que es el sitio a donde llegan las mercancías luego de haber sido descargadas en la zona primaria. Entonces, dentro de estas tenemos depósitos, transportes de agentes de aduana y carga internacional e intermediarios de tráfico nacional y envíos urgentes. También tenemos las zonas francas, que es una zona aduanera aprobada en donde se pueden hacer procesos industriales como la maquila. ¿Qué es la maquila? Es un proceso que se le hace a los productos importados para adaptarlos con lo que necesitamos aquí en Colombia. Por ejemplo, cuando tú importas o traes un producto que viene con las especificaciones de Estados Unidos, el estuche, el empaque, la etiqueta, entonces tú tienes que cambiar ese proceso. La misma zona aduanera nos hace eso, vuelve y lo cambia de caja, le quita la etiqueta, pega la nueva etiqueta y lo embalan nuevamente. También tenemos las zonas de régimen aduanero especial, que son zonas donde no existe una aduana determinada, sino son especiales, o el comercio es libre, por ejemplo Maicao y San Andrés. Ya conociendo esta terminología podemos entrar a hablar del proceso de importación. Pero realmente, ¿qué es el proceso de importación? Es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional y o introducción de mercancías procedentes de una zona franca industrial de bienes y servicios. ¿Quiénes intervienen en un proceso de importación? El importador, el transportador, el agente de carga internacional, el declarante, el tenedor o poseedor de la mercancía. ¿Qué aspectos comprende la obligación de la importación? Presentación de la mercancía ante la autoridad aduanera. Presentación de la declaración de importación. ¿Qué es la declaración de importación? Es un documento a través del cual declaramos nuestra mercancía, en el cual se especifican ciertos ítems especiales que exige la DIAN. Se debe hacer también la liquidación y el pago de tributos aduaneros, ya que si no hacemos esto, incurrimos en sanciones o multas que acarrean pérdida en cuanto a beneficio económico de las empresas. Obtener y conservar los documentos que soportan la operación. Atender los requerimientos que la DIAN nos especifique de acuerdo a lo que estemos importando. ¿Cómo se hace este proceso de importación? Llega la mercancía al territorio aduanero. Allí nos avisan que ha llegado esta mercancía. Muchas veces los forwarding o los transportadores son los que nos informan. Tenemos en el depósito aduanero tal mercancía. Allí nosotros hacemos una carta de autorización. Si somos directos, pues nosotros directos hacemos la liberación, sino a través de una de las CIAs o agentes aduaneros. Allí nos entregan los documentos, hacemos el reconocimiento y el traslado de la mercancía al respectivo depósito aduanero. ¿Cómo se hace el procedimiento del arribo? Se hace el aviso de llegada. Se genera el manifiesto de carga. Se registra un número de manifiesto de carga oficial. Se incorporan todos los documentos de viaje, incluyendo el máster
y directos de los agentes de carga. Se hace una entrega electrónica de la documentación y se recibe y se valida la documentación. ¿Qué documentación es requerida? La factura comercial, la guía aérea, los documentos de registro sanitario de INVIMA, bueno, de la entidad que nos lo solicite, la factura de la empresa que nos está vendiendo la mercancía, la lista de empaque, entre otros. Entonces, como ya lo vamos a resumir, entonces es ingreso del aviso de llegada, confirmar el aviso de llegada, incorporar la documentación del manifiesto de carga. Esos son los procesos más importantes. ¿Cómo se hace la importación o nacionalización de la mercancía? La nacionalización se hace en cuanto la mercancía llega al depósito. Allí se hace la declaración de la importación, se hace el levante y el retiro de la mercancía. ¿Qué modalidades de importación tenemos? Importación con franquicia, que es aquella importación de tratado o convenio y goza de una excepción total o parcial de tributos aduaneros. La reimportación por perfeccionamiento pasivo, mercancía exportada previamente con pago de tributo sobre el valor agregado en el exterior. Reimportación en el mismo estado, previamente exportada, se hace una devolución de beneficio sin pago de tributo. Cumplimiento de garantía, mercancía reemplazada, no se paga tributo. Reimportación en el mismo estado, previamente exportada, se hace devolución del beneficio y no se paga el tributo. Cumplimiento de garantía es una mercancía que se reemplaza y no se paga tributo. Y tenemos la importación temporal o reexportación en el mismo estado. Se suspenden los tributos y se subdividen en dos partes, a corto y a largo plazo. ¿Quiénes están obligados a declarar? El importador es el obligado a declarar, ya que él es el quien realiza la operación de importación o aquella persona que por cuenta del importador la realice. ¿Cuánto es el plazo para declarar? La aclaración de importación deberá presentarse dentro del término previsto a la normatividad reglamentada por la llegada de una mercancía. ¿Cuáles son los documentos que soportan una importación? Registro o licencia de importación, factura comercial, documento de transporte, certificado de origen, lista de empaque, el mandato para las CIAs, declaración andina de valor y los vistos buenos de acuerdo al tipo de producto. Vamos a hablar en este momento de exportación. La exportación es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país o a una zona franca industrial de bienes y servicios. La exportación definitiva es la modalidad que regula la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas del territorio nacional para uso o consumo definitivo en otro país o en una zona industrial, en una zona franca industrial de bienes y servicios. ¿Quiénes son los usuarios del régimen de exportación? Declarantes directos, CIAs, UAP, ALTEPS, transportadores, depósitos habilitados públicos y privados, entidades estatales. Las exportaciones soportan las operaciones de trámite que se hayan acogido al reglamento vigente y se puede utilizar diferentes medios de transporte como el marítimo, el aéreo y el terrestre. El sistema siempre va a validar el tipo de exportaciones que se hacen. Primero se presenta la solicitud de autorización de embarque. Se validan las causales, si hay aceptación o no hay aceptación de la importación. Se procede con el aviso de cambio de zona, o sea que va a ser trasladada. Se le avisa al transportador y se avisa del ingreso de esta a una zona primaria. Posteriormente se hacen las respectivas inspecciones. Deben asignarse un inspector para realizar esto. Se hace el registro de la inspección y luego se hace una procedencia, se verifica la procedencia del embarque. Se incorporan los manifiestos de carga, se valida y se asigna la fecha del manifiesto de carga, se hace la entrega física del manifiesto de carga, se imprime el DEX, que es la declaración de exportación, documento que también es generado por la DIAN, en donde se especifican puntos exactos de lo que se necesita para poder hacer ese tipo de exportación.
Los trámites de exportación llevan también diferente documentación, como es la factura comercial, la lista de empaque, los manifiestos, los vistos buenos, la factura, entre otros. La trámite normalmente de las exportaciones: se solicita la autorización del embarque a través del sistema. Se hace una autorización de embarque por parte de la DIAN a través del sistema, se ingresa la mercancía a la zona primaria o zona secundaria, se inspecciona o se incorpora de la situación en el sistema y se asigna un manifiesto, se certifica el embarque por parte del transportador tiene un proceso de 24 horas y se hace la declaración de exportación definitiva. ¿Qué entidades expiden los vistos buenos? ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que expide el fitosanitario y el zoosanitario. El INVIMA, que expide lo farmacéutico y los de alimentos. Minercol, Ministerio de Minas y Energías, Ministerio de Justicia e Industria Militar, Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Industria y Comercio y Turismo, Mincultura, Federación Nacional de Cafeteros y Fondo Nacional de Estupefacientes. Bueno, espero que este video haya servido para entender un poco más cómo es el trámite de importaciones y exportaciones, para entender qué es un régimen aduanero. Espero que sea muy útil y que sea claro. Muchas gracias por la atención. Les habló Rocío Matallana del Grupo 4AN de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, carrera Lenguas Modernas. Gracias.